Clases de resurrección es el tema que nos ocupa en este momento. La palabra del Señor nos enseña que hay dos clases de resurrección. Es lo que la Biblia registra. Pudiéramos hablar de una tercera forma de resurrección, pero esa es la resurrección que conocemos como resurrección de milagros, que fue la que el Señor hizo con el hijo de la viuda de Naín, con Lázaro, con la hija de Jairo. Esas son resurrecciones de milagro. Pero en la naturaleza de la resurrección solamente tenemos entonces dos clases. La una la llamaremos la resurrección de vida, o que también se conoce como la primera resurrección, y la otra se conoce como la segunda resurrección o resurrección de condenación. Creo que aquí los términos son supremamente importantes de ponerles cuidado. Resurrección de vida o resurrección de condenación. Hablemos entonces de la resurrección de vida. La palabra del Señor nos enseña que la resurrección de vida tiene tres etapas, ha de cumplirse en tres etapas. La primera etapa de ellas ya se cumplió en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 20 al 23 de la primera a los Corintios, lo llama el primogénito de los muertos, al igual que en Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. A Jesús se le llama entonces el primogénito de los muertos o las primicias de los que murieron. Segunda etapa entonces de la primera resurrección, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16 de la primera, entonces habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Igualmente en 1 Corintios capítulo 15, verso 23, habla entonces de la segunda etapa de la primera resurrección. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Son todos los que han muerto creyendo en la fe de Jesús, que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, y necesariamente son obviamente la iglesia. Y la tercera etapa de la primera resurrección, yo la denomino la resurrección de Israel. Estoy hablando del Israel del Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo Testamento, incluidos los patriarcas y los mártires de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 20, el verso 6, y Daniel capítulo 12, el verso 2, y la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 40. Estos versículos y otros más nos hablan de la resurrección de Israel, que se dará hasta la segunda venida de Cristo. Una vez terminada la gran tribulación, Jesucristo viene por segunda vez y entonces resucita el pueblo de Israel. Tenemos entonces aquí las tres etapas de la primera resurrección. Reitero y repito, Cristo es el primogénito, el primero que resucita en ese orden. Los que son de Cristo o los muertos en Cristo en el levantamiento de la iglesia, y la resurrección de Israel, que se dará en la segunda venida de Cristo una vez haya terminado la gran tribulación. Hablamos entonces de la segunda resurrección, que también la conocemos como resurrección de condenación. Esta resurrección tiene una única etapa en la Biblia, y esta se dará hasta después del que pase el milenio. Se termina el milenio, se da una cosa que se llama Gog y Magog, y posteriormente el evento que sigue es el juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 11 hasta el verso 13, nos cuenta este pasaje que han de resucitar todos los muertos de todas las clases para comparecer ante el trono blanco, que es también lo que conocemos, el juicio final. Entonces, si esta se llama resurrección de condenación y tiene una única etapa, es importante que le pongamos cuidado, porque los términos aquí son supremamente importantes. Resurrección de vida y resurrección de condenación. Bendiciones.